Las deudas no son nada sencillas. Y cuando vamos a la Biblia habla de ellas. La Biblia habla de las deudas. La Biblia habla de que las deudas en esos tiempos no eran nada sencillo. Y que en la Biblia se celebraba una fiesta cada cierto tiempo llamado a jubileo. Y que esta fiesta se celebraba cada cierto tiempo. Y que en ese tiempo se perdonaba a las personas que tenían deudas. Y aún personas que habían perdido sus propiedades tenían la capacidad de recuperarlas. Y tenían la capacidad de poder ver nuevamente ese dinero venir a sus manos. Esto solamente lo celebraba en el pueblo de Israel. Pero en esos tiempos tener deuda no era algo tan sencillo. Si tú tenías una deuda y no tenías la capacidad de pagarla, fácilmente perdías tus tierras o perdías tus casas. Y aún perdías tus hijos y hasta a tu mujer y los vendían como esclavos para poder cubrir la deuda si la deuda era muy grande. Y aún la persona que debía la deuda terminaba como esclavo. Vemos la historia de Mateo 18 del rey que quiso hacer cuenta con las personas con las cuales le debía mucho dinero. Y dice que hizo cuenta con una persona que debía una gran suma de dinero y que esa suma de dinero eran unos 30 millones de dólares, era mucho dinero. El hombre le rogó, le imploró, se arrodilló y le pidió al rey que le tuviera paciencia, que él iba a cubrir toda esa deuda. Y el rey, movido a misericordia, le perdonó esa gran deuda, pero no era cualquier deuda, era una deuda muy grande. Pero luego que el hombre es liberado, se consigue con alguien que le debe una deuda, y la deuda que debe era algo insignificante. Quizá era una deuda de solamente unos $100. Y la persona decidió oprimirla, ahogarla, y aunque él le pidió oportunidad, tal como él pidió oportunidad, pero él dijo, no, te perdonaré la deuda. Y lo metió preso. Cuando se debía una deuda, las personas se metían presas hasta que pagara la deuda. Si no pagaba la deuda, seguía privado de la libertad. Algo que tenemos que ver es que tú eres cristiano hoy en día. Y como cristiano, si hay hermanos que tienen deudas contigo, tú tienes que ver, o perdonas esa deuda, o sigues dejando que el hermano sea esclavo de esa deuda. Porque en verdad, el prestar dinero en el pueblo cristiano no es nada sencillo. No digo que es malo, porque mucha gente tiene este negocio de prestar dinero. Pero prestar en el pueblo de Dios y verte con hermanos que no pueden pagar la deuda porque les está yendo mal, porque no tienen trabajo, porque están en una condición de pobreza muy fuerte, tú tienes que valorar si perdonas la deuda o decides que esos hermanos sigan atados. Porque la Biblia dice que cuando alguien debe es esclavo del acreedor. Es decir, esa persona es esclava. Y cuando la gente tiene deuda se le hace muy difícil progresar, prosperar, lograr. Siente que todo se le traba, siente que todo se le cierra, siente que todo es difícil. Quizás muchos trabajan para pagar deuda, ni para comer bien tienen porque la deuda lo tienen oprimido. Y es la situación. Hoy en día podemos ver la población y quizás de cada 100 familias por lo menos 30 o 40 tienen deudas. Y hoy en día el estar en deuda es como algo de moda. Hay muchas organizaciones que son de prestamistas, uno le dicen gota a gota, presta diario, y mucha gente se endeuda, ya sea con 50,000 pesos o con más dinero, y al no poder pagar se hallan en una situación donde ellos viven oprimidos, afligidos, agobiados, angustiados por no poder salir de esa deuda. Y la única forma de poder salir de la deuda es que el hombre aprenda a conocer a aquel que pagó por todas tus deudas. Alguien ha pagado por todas tus deudas y esas deudas son liberadas cuando tú decides creer y cuando tú decides buscar la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él quiere ayudarte a salir de todas esas circunstancias. Las deudas agobian, afligen, deprimen y aún hasta llevan a muchos a quitarse la vida. Las deudas no traen bien a las personas. Las deudas golpean la vida de las personas. Las deudas producen mucho daño emocional, interior a las personas. Más cuando hay personas que te cobran en la mañana temprano, durante todo el día, toda la mañana, toda la tarde, hasta en la noche, hasta en la madrugada. No es fácil. Mucha gente tiene pensamientos malos,
de que querer creer que la única forma de acabar la deuda es quitándose la vida. La Biblia habla de un profeta al cual tenía muchísimas deudas y este profeta murió. No sabemos si murió deprimido por las deudas, la Biblia no habla, sino que murió. Pero cuando él murió, la deuda no murió, la deuda siguió viva y coleando. Y esta deuda la heredó su esposa y el acreedor vino delante de su esposa a decirle: págame la deuda que tu esposo dejó conmigo, tiene conmigo. Y como no pudo pagarla, la tomaron a ella, tomaron a sus 2 hijos y tomaron lo poco que tenían para llevárselos como esclavos. Pero había un profeta y ella fue delante del profeta. La Biblia dice: cree en el Señor, cree a su profeta y seréis prosperados. Ella creyó y tuvo fe, porque tú tienes que creer la palabra. El ver milagro es cuestión de fe. Si tú eres persona que eres contraria a la palabra, no vas a ver milagro. Yo he visto mucha gente que son contra las palabras y yo veo cuántas cosas malas le pasan. Personas que hablan mal de los predicadores, que hablan mal de los pastores porque son famosos, porque Dios los ha prosperado. Y yo veo que nunca salen de una circunstancia y todo el tiempo viven criticando a estas personas que son de Dios, porque si no fueran de Dios, no tienen esa capacidad de ser hombres muy prósperos. Y dice que ella creyó al profeta y el profeta dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo: tengo una vasija de aceite, presta muchas vasijas en todo el vecindario, luego enciérrate en tu casa con tus 2 hijos. Y la vasija llena empieza a vertirla en las vasijas vacías. Los hijos empezaron a pasarle vasijas vacías a ella y ella empezó a vaciar la vasija llena en las vasijas vacías y las vasijas vacías se iban llenando a medida que pasaban, pero la vasija llena conservaba su llenura. Tú puedes conservar la llenura de Dios aun cuando tú ayudes a otros, aun cuando tú bendigas a otros, aun cuando tú seas de inspiración a otros, aun cuando tú decidas fortalecer la vida de otros. Tú decides ser una persona llena de Dios y aún tú puedes llenar a otros con tus buenas acciones y con tu buena forma y con la buena capacidad espiritual que hay en ti. Tú puedes bendecir a otros. Y dice que pasaron todas esas gran cantidad de vasijas, eran cientos de vasijas y todas las cientos de vasijas se llenan. Ella se queda asombrada de ver ese milagro porque el aceite en ese tiempo era un aceite que era algo que era muy importante porque era parte de los productos de la primera necesidad. El aceite se usaba no solamente para ungir el cuerpo, se usaba para hacer perfumes, se usaba para la cocina, hacer los alimentos, se usaba también para iluminar las casas. En las casas antes se iluminaban por lámparas hechas de arcillas, hacían como una especie de huequito en la pared y ahí colocaban la lámpara y de ahí de la pared iluminaba la casa. Y el aceite era algo que era muy necesario. Ella va al profeta y dice: profeta, todas las vasijas se llenaron. Ahora el profeta dice: toma toda esa vasija, vende todo ese aceite y con el dinero cubre la deuda con ese acreedor y con la gran suma que te quedará tienes para vivir bien tú y todos tus hijos, toda tu vida. De verdad el Eterno quiere cambiar tu vida. Una vida de deuda se puede cambiar y solamente Dios puede cambiar ese tiempo de deuda. Y tú puedes aceptar a Jesucristo y confiar y creer que las mejores bendiciones están a punto de suceder, de acontecer y de venir a tu vida. Tú puedes ver los cielos abiertos, los ves cuando crees en Jesús, cuando confías en Él y abres tu corazón a una vida de fe, donde Él se manifestará en bien, en poder y en gloria, para que recibas y veas el poder maravilloso de sus milagros.